Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a mirar un aspecto muy práctico acerca del pecado. Si usted, hermanos, ha entendido la Biblia hasta aquí, y usted verdaderamente anhela la bendición de Dios, tiene que aprender a lidiar con el pecado. Tiene que aprender, hermanos, a tratar diariamente con su pecado, porque su pecado es lo que va a impedir su avance en la vida cristiana, experimentar las bendiciones de Dios. Dice la Biblia, 2 Corintios 10:1, hasta el versículo número 5. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lean conmigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estuvimos estudiando acerca de los enemigos del cristiano, aquellos que producen o fomentan en nuestra vida el deseo de pecar. Miramos que tenemos un enemigo externo, que es el mundo, ese sistema que relaciona todo en cuanto a que usted se aleje de Dios. Todo lo que lo aleja a usted de la iglesia, de la Biblia y de la oración, eso se llama mundo. Y se manifiesta en tres aspectos: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Ese es un enemigo externo, que lo que quiere es hacerlo pecar. Número 2, tenemos un enemigo interno, la carne, la concupiscencia, esa naturaleza que todavía queda dentro de nosotros, aunque somos salvos. El cristiano tiene una doble naturaleza. Claramente en la Biblia, aunque muchos teólogos niegan esto, es una realidad, como Pablo lo demuestra en Romanos 7, en Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es evidente, y es un enemigo interno. El tercer enemigo es un enemigo personal y es un enemigo infernal, que es Satanás. Ya lo vimos claro, pero en esta sección vamos a empezar a estudiar el título: las medidas preventivas contra el pecado. Las medidas preventivas contra el pecado. El Señor ha preparado todo para que podamos vivir una vida victoriosa. Ahora, es su responsabilidad que usted pueda tomar, usar, utilizar estas medidas preventivas contra el pecado. Si usted es inteligente, hermano, toda la vida cristiana se enfoca en esto: prevenir el pecado en nuestras vidas. Tenemos el poder, tenemos unas armas que el Señor nos dejó para que usted pueda vivir una vida victoriosa. La mejor vida, la vida más próspera, la vida más gozosa, es una vida santa. Hermano, el mejor negocio que un cristiano puede preocuparse, invertir, es vivir una vida santa. Ahí Dios va a bendecir. Dice que Dios habita en la santidad. Dios bendice una persona, un joven, una jovencita, un hogar, una iglesia santa. Vamos a estudiar entonces el tema: las medidas preventivas contra el pecado. Vamos a orar. Señor y mi Dios, te damos gracias por tu palabra bendita, que nos sustenta, que nos corrige, que nos redarguye, que nos limpia, Señor, que nos guía, que nos instruye. Señor, permite que tu iglesia sea una iglesia apercibida, una iglesia despierta, una iglesia que pone mucha atención
en la palabra, en la Biblia. Y por causa de esto, Señor, dales victoria sobre sus pecados. Dale victoria, Señor, sobre sus enemigos, el mundo, la carne, Señor, y Satanás. Permítenos ser bien instruidos, enseñados, nutridos con la palabra, con la buena doctrina que está aquí en la Biblia, en tu libro. Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, primero para que tome el control de mi mente, de mi corazón, que me recuerdes todo lo que me has permitido leer, estudiar, meditar, pero ayúdame a explicar correctamente, a usar las ilustraciones correctas, las aplicaciones sabias y la exhortación necesaria para cada una de las áreas. Unge la mente y el corazón, los oídos de mis hermanos, para que puedan estar atentos, que tu Espíritu Santo los atraiga a ti mismo y que al final de todo tú recibas la gloria y nosotros podamos tomar buenas decisiones para el beneficio de nuestras almas. Si hay alguien que no es salvo, yo te suplico que hoy sea el día de su salvación. Gracias por cada hermano que ha venido fielmente a congregarse, sigue trayendo los que hacen falta, usa a cada hermano que está en las clases y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. El Señor ha preparado todo para que usted y yo podamos vivir una vida como Él quiere. Y escucha, hermano, nos ha dotado de recursos, de provisiones abundantes, poderosas, por su gracia y por su misericordia. En Santiago capítulo 1, en el versículo 12 leemos, hay una promesa aquí. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay una bendición aquí, soportar. Necesitamos aprender nosotros a soportar la tentación. El problema de su vida, la desgracia de la vida de cada cristiano es porque no ha aprendido a soportar la tentación. La palabra soportar es tener firmeza, perseverar, sostener, muchas veces sufrir en cuanto a esto. Esta palabra jupomeno, habla de estar resistiendo, aguantando la presión primero de este mundo, el deseo carnal que está dentro de nosotros, la tentación de Satanás. Esa palabra, cuando hablamos de soportar, es mantenernos firme en la posición. Esa palabra aparece aquí en Santiago 1:12. Permanecer más tiempo allí fieles. Sí, hay presión, pero Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Dios nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su poder. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, mire la palabra, esa palabra resistir que se parece a la palabra soportar, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El cristiano debe aprender a decir no, ¿recuerda? A decir no al pecado, no. Ahora, ¿cómo puede el cristiano resistir tentaciones pecaminosas? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a estudiar. Las medidas preventivas contra el pecado. Al momento que una persona llega a ser salva, una gran lucha comienza. Una lucha con la carne, una lucha en contra del mundo, una lucha contra Satanás. Ya lo miramos claro, ¿no, hermanos? Empieza una lucha. Usted tiene que entender, inclusive, una evidencia que realmente una persona es salva es porque empieza esa lucha. Muy contrario a lo que enseña la falsa doctrina, ¿no? Que venga Cristo y pare de sufrir, no. Usted empieza una lucha, hermanos, una lucha contra usted mismo, contra los deseos carnales. El Espíritu Santo ya mora en usted y Él no le va a dejar contento pecando. Si usted es salvo, obviamente, si usted no es salvo no va a tener ninguna lucha, porque no tiene ninguna naturaleza divina que contraria a la naturaleza pecaminosa. Hay algo dentro de usted que ya le dice, no, eso está mal, no vaya a ese lugar, no ande con esa gente, no diga esas palabras, no piense eso que está malo.
Mire esas actitudes incorrectas. Mire esos sentimientos que no están bien. Hay alguien y es la naturaleza divina, el Espíritu Santo. Por eso Primera de Juan dice esto, Primera de Juan capítulo 3, esta nueva naturaleza, dice en el versículo número 9 de Primera de Juan 3, estoy hablando, evidenciando, usted dice, pastor, yo no experimento nada de eso. Tiene que necesita a Cristo, hermanos. Necesitan nacer de nuevo, porque todo cristiano debe experimentar esto. La Biblia es muy clara con respecto a esto. Primero en Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no está en esa vida cotidiana, constante, diaria en el pecado, hundido en el pecado. No, ya no puede. ¿Por qué? Porque la simiente, la palabra semilla de Dios, ¿de quién? De Dios. Permanece en él, esa nueva naturaleza producida por el Espíritu Santo permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado. Es evidente esto, porque es nacido de Dios. Una persona que permanezca practicando el pecado, la Biblia enseña, no es un hijo de Dios, no ha nacido de Dios. Es un religioso, es alguien que seguramente ha tomado... ha escuchado escritura, ha escuchado palabra de Dios, pero no es un hijo de Dios. No puede ser un hijo de Dios aquel que practica el pecado. Por eso en el versículo 10 de 1 Juan 3 dice, en esto se manifiestan, en esto se diferencian, en esto, escuche por favor, en esto se conoce. Hay personas que deben preocuparse si su vida no tiene ninguna carga, ninguna lucha en contra del pecado. Debe preocuparse porque son de aquellos que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entienda eso, que la salvación no es por hacer la voluntad de mi Padre, sino por creer en Cristo, pero alguien que ha creído en Cristo hace la voluntad de su Padre. Y dice, porque muchos me dirán en aquel día, usted puede ser uno de esos, medite, que el Espíritu Santo ya empiece a agarrar su mente, a tomar su corazón, su conciencia, su voluntad y empiece a producir temor esta mañana, porque la situación es difícil, es complicada. Usted piensa, tiene una intelectualidad segura de su salvación, pero no hay ninguna salvación en usted. Son muchos los que profesan conocer a Dios, Tito 1:16, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. ¿Cuáles hechos? No tienen una lucha contra el pecado. Siempre va a tener ese amor hacia el pecado. Y si esa es su situación, mire, peligro. Hay una alarma que se prende, hay una alerta, cuidado. Puede ser de aquellos que Cristo dijo, nunca os conocí. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Dos versículos ahí mezclados, pero dice aquí en el versículo 10, en esto se manifiestan, se conoce, 1 Juan 3:10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, cuando al momento de que una persona llega a ser salva, empieza ¿qué? Una gran lucha, una pelea. Todavía tiene la vieja naturaleza. La idea de santidad absoluta no es bíblica en este tiempo, mientras que usted esté en ese cuerpo, mientras que usted esté en este mundo, no. Tenemos una santificación posicional y una santificación progresiva, evidente, pero no absoluta. Tenemos la vieja naturaleza, eso es evidente. Ya lo estudiamos un poco, más adelante vamos a profundizar en eso. La pecaminosa naturaleza de Adán está todavía ahí, la cual tratará de llevarlo a usted y a mí al pecado en todo el tiempo. Pero también el cristiano tiene la nueva naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1 habla acerca de esto. Versículo número 4, entienda. También tenemos una nueva naturaleza, la vida de Dios, lo que Él dijo, dice la palabra de Dios, les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna, la palabra griega zoe. Vida eterna no quiere decir que es una hasta siempre, no, la vida eterna es la esencia, la naturaleza de Dios implantada en su vida. La vida eterna es la vida de Dios en su vida y en mi vida. Dice la Biblia aquí en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ella llegasen a ser ¿qué?
participante de la naturaleza divina. Mire cómo la Biblia nos habla. Usted en la salvación, eso estábamos estudiando ayer, siempre gozoso, ¿recuerda? Por causa de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, usted tiene la naturaleza divina, tiene ese poder, tiene esa nueva naturaleza, la cual odia el pecado. Naturalmente un cristiano odia el pecado cuando es salvo. Obviamente cuando está recién convertido, aunque ya no quiere pecar, peca porque es débil espiritualmente, es un bebé y necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesita crecer. Entonces la perfección del cristiano en esta época no se refiere a una santidad absoluta, sino se refiere a una madurez. Ya cambia la cosa, ¿no? Cuando la Biblia dice ser santos o ser también perfectos, se refiere ser maduros. La palabra griega teleos en algunos casos es completar un proceso. Entonces el cristiano, cuando la Biblia se refiere a ser perfectos, maduros, bueno, perfecto se refiere a madurez. El cristiano cada vez va madurando y en su madurez se evidencia porque va a tener un dominio mayor sobre el pecado. Es evidente cuando un cristiano no es maduro, pues se ve su actitud hacia el pecado. Aunque él sabe que está haciendo mal y no quiere hacerlo, lo hace. Ahora en Filipenses 2:13, no vayan allá porque tenemos que estudiar aquí, dice que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Ahora, cuando alguien está recién convertido, el Espíritu Santo pone por lo menos el querer. El querer, no, yo no quiero pecar. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia. Tiene el querer, pero muchas veces no tiene fuertemente desarrollado el hacer. A la medida de que se va alimentando de la palabra de Dios, a la medida de que va desarrollando una comunión con Dios a través de la oración, a la medida de que él quiere congregarse más, alimentarse más, porque es allí donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24 lo enseña, no dejando de congregarnos. Ahí es cuando el cristiano no solamente tiene el querer, sino también el hacer. Y ahí va madurando, se va fortaleciendo en el Señor y va siendo un cristiano maduro, un cristiano fuerte. Y el cristiano ahora odia el pecado y quiere lograr que hagamos, esa nueva naturaleza quiere lograr que hagamos lo recto. Las dos naturalezas luchan una contra otra continuamente. La cuestión es ¿cuál vencerá? La respuesta es la que alimentemos más. Eso es muy fácil de entender esto. La vida cristiana es muy fácil, hermano, la verdad. Cuando usted lee, entiende la Biblia. Gálatas 5:16, ya lo estudiamos, pero quiero que vaya allí. Entonces, la que usted alimente más. Por supuesto, usted no va a vencer el pecado mirando novelas, hermano, estando prendido a las noticias. Hay gente que sabe más de la situación del país que de la Biblia, hermano. Y por supuesto usted va a alimentar esa carne. Imagínense mirando Caracol RCN, ¿qué va a alimentar? El miedo, el temor. Pero cuando usted se alimenta de la palabra de Dios va a ser diferente. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Es un gerundio en el texto griego, es andando en el Espíritu. No es un imperativo, sino es un gerundio, andando. O sea, andando en el Espíritu, y aquí usted entiende, es una traducción, pero en el texto griego es andando en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí no dice, ahí no habla dos imperativos, andad y no satisfagáis, no. Es que cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted se ve andando en el Espíritu, alimentando su vida espiritual, evidentemente su parte carnal se va a debilitar y ya no va a satisfacer las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Usted cuando lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia, tiene una vida devocional, ora, está escuchando predicación, fiel en la iglesia, avanzando, usted no va a querer satisfacer los deseos de la carne, no puede, porque es como un término matemático, es inversamente proporcional. Entre más usted va andando en el Espíritu, menos deseo tiene de satisfacer la carne.
Pero cuando usted alimenta su carne, inmediatamente la parte espiritual. Por eso vamos a mirar por lo menos 10, vamos a tener tiempo, 10 medidas preventivas contra el pecado, 10, por lo menos 10. Va a ser algo muy práctico, hermano. Esa es la vida cristiana. Todo realmente se resume aquí, hermanos. Es algo bien importante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Quiero ir a la iglesia, pero quiero dormir. Ahí va a estar. Quiero leer la Biblia o quiero ver televisión. Quiero amar a mi esposa o quiero maltratarla. ¿Quiere someterse a su esposo o quiere contestarle feo? ¿Quiere orar o quiere mirar el Facebook? Siempre va a estar esa lucha. Y el del espíritu en contra de la carne, y esto dice, se oponen entre sí. Una evidencia de que usted es salvo es que tiene esa lucha. ¿Tiene esa lucha? Porque si usted no tiene esa lucha, necesita a Cristo urgentemente. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. La vieja naturaleza es incurablemente mala. Incurablemente mala. No puede ser mejorada, hermanos. Es por eso que la psicología se ha metido a las iglesias. Ay, es que necesito sanidad interior. Eso es falsa doctrina. Sanidad interior quiere decir que la naturaleza que es incurablemente mala puede ser mejorada. Eso es falsa, es más, es brujería. No necesita una sanidad interior, necesita arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Usted nunca va a encontrar en la Biblia sanidad interior. Te va a encontrar arrepiéntase de su pecado. Eso es una falsa doctrina. La vieja naturaleza no puede ser mejorada y no será removida hasta que el cristiano llegue al hogar celestial. Hasta que el Señor nos dé un nuevo cuerpo. Es lo que enseña Romanos capítulo 8. La psicología y la brujería se han metido en muchas iglesias. Por eso usted ve gente ahí que han estado en sus tales terapias y cada vez usted lo ve más locos, más chiflados, más iracundos, más soberbios, más arrogantes. No hay un cambio. Eso es basura, hermano. Necesitamos la palabra de Dios. Romanos 8 dice la palabra de Dios. Con respecto a esta lucha, leámoslo en el versículo 5. Dice, porque los que son, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, hasta aquí parece ser que habla de un inconverso. Ahora, luego el apóstol Pablo en el versículo 9 involucra ahora el cristiano, más vosotros, ¿lo ve? Hay un paralelo ahí, ya cambia, más vosotros. O sea, los cristianos, no vivís según la carne. Ahora, y él dice, sino según el Espíritu. Y luego, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que una persona que está vendida totalmente a la carne es una evidencia que no tiene el Espíritu Santo, porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no hay esa lucha constante, no hay Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no es de él. El Espíritu de Cristo es evidentemente el Espíritu Santo. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, qué diferencia, ¿no? A través de la presencia del Espíritu Santo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Luego, en el versículo 23, habla de la realidad del cristiano. El cristiano, esa carne, esa naturaleza, esa vieja naturaleza que es incurable, mala, que no puede ser mejorada, no será removida hasta que suceda esto. Versículo 23 de Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de vosotros mismos. Eso debe ser la situación del cristiano, una agonía por esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma, nuestro espíritu fue salvo en el día que usted se arrepintió y creyó en Cristo, una salvación, una justificación y santidad posicional. Y luego
Nuestra alma, mente, voluntad y emociones van siendo renovadas cada día. El hombre interior, dice, va renovándose de día en día. Habla de la santidad creciente, progresiva, pero falta una parte de nosotros, el cuerpo, todavía no, ese sí está ahí. Y solamente esperamos el arrebatamiento para que esto suceda. Dios condenó la carne cuando Cristo murió en la cruz. Y Él quiere que los cristianos lo tratemos como si estuviera muerta. No anime la carne, hermano. No alimente la carne. Nunca le dé una oportunidad a la carne. Romanos capítulo 13, en el versículo 14. El problema es que mucho cristiano, mire, ¿por qué el cristiano debe evitar gente chismosa? Para que no alimente su carne. Usted sabe que usted es chismoso por naturaleza. Y eso alimenta su carne. No estamos aquí echando chistes, estoy predicando la Biblia, hermano. La razón por la cual usted tiene que alejarse de malas conversaciones es eso. Hay personas que son tóxicas, hermano. Hay que amarles, pero hay que evitarles. Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provea para eso, hermano. Necesita usted. No alimente la carne, por eso no debería estar pegado a la televisión. Yo, hermano, imagínense, con tanta lucha, tanta presión de los lados de abajo de la gente, yo no puedo proveer para la carne, porque la carne, hermanos, responde mal a las circunstancias de la vida. Y a pesar de tanto cuidado que uno tiene, a veces sale, ¿no? De alguna manera u otra. Y ahí están los críticos, ¿sí ve? Se equivocó. El líder, hermano, no debe alimentar, proveer para los deseos de la carne. Por eso, televisión, si usted quiere, si usted quiere una vida victoriosa. Ahora, si usted va a querer ahí estar siendo golpeado, pateado por el pecado, su matrimonio acabado, sus finanzas destruidas, sus hijos en el mundo, en el pecado, camino al infierno, sin una vida poderosa en el Espíritu Santo, siga así. Pero la Biblia nos manda que no proveáis para los deseos de la carne. No. La nueva naturaleza inspira al cristiano a hacer lo bueno. Debería ser motivada, alimentada. Esta nueva naturaleza entonces es la manera como los cristianos resisten la tentación. Esta nueva naturaleza es la capacitación poderosa que nuestro Dios nos proveyó en el momento de la salvación para decirle no al mundo, no a la carne y no al diablo. Y ahí podemos decir lo que Cristo dijo, lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, después de hablar, y aquí no se refiere a tener plata y todo eso, y no está mal tener dinero, ya estudiamos o seguiremos estudiando hoy en la tarde eso, pero ahí es cuando Pablo dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Vencedores a qué? Pues al pecado, hermanos. ¿Vencedores a qué? Al mundo. No se refiere de tener la camioneta del año, eso no se refiere. Vencedores en el contexto de Romanos 7 y Romanos 8 se refiere a vencer al pecado, vencer al mundo, vencer a Satanás, vencer esas tentaciones. Somos más que vencedores por medio de aquel. No es por medio suyo, no es por una fuerza que tengamos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de aquel que nos amó. La naturaleza nueva inspira al cristiano a hacer lo bueno. Y esa naturaleza debe ser motivada, por eso venimos a la iglesia. Esa nueva naturaleza debe ser alimentada, debe ser fortalecida en el poder de la fuerza de Dios. Esta es la manera como los cristianos podemos resistir al pecado, al mundo, al diablo. Al mismo tiempo, el creyente debe nutrir la nueva vida que tiene en su interior. Debe nutrir eso. Y algunas sugerencias prácticas que deberíamos hacer. Segunda Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6. Mi hermano, cristianos con esos jueguitos de fútbol, de carritos, de pistolas. ¿Qué cree que está nutriendo ahí, hermano?
su peor enemigo. No se ofenda, hermano. Usted se está acabando, se autodestruyendo. Yo no puedo, es vos perdiendo el tiempo, hermano. Yo sé que usted es carnal, hermano, y por eso vive un fracaso. Mire, algunos recién convertidos están ahí, tranquilo. Cuando el pecado le dé duro, hermano. Cuando el pecado golpee su vida, como ha golpeado mi vida. Cuando el pecado golpea a sus hijos con las drogas. Mire, muchos tienen sus hijos chiquiticos. Espere que tengan adolescencia y ya salgan homosexuales y cuando ya estén fumando marihuana y metiendo bazuco. ¿Por qué no hice caso? ¿Usted piensa que, mi hermano, con el mundo, el pecado y el diablo no se juega? Hay jovencitos hermanos que al comienzo eran como usted, hermano, y hoy están. Hable con ellos a ver cómo les fue. No, hermano, no. Con el mundo no se juega, con el diablo y el pecado no se juega. Es jugar con candela. Pero usted está recién convertido pero espere que el diablo le dé duro. Espere que el diablo intente separar, llevarse a su esposa. Espere que el diablo se lleve a sus hijos. Lo que más le duele a usted. Espere que por causa del pecado tengan terrible enfermedad en su cuerpo. Y que ya ustedes, algunos anhelan devolver el tiempo, ¿sí o no? Ya no se puede, hermano. Por eso cada predicación es una advertencia, para que usted piense antes de que suceda, antes de que venga la tragedia. La Biblia dice: habéis pecado contra Jehová y vuestro pecado os alcanzará. Y el pecado es cruel, él llega destruyendo. 2 Corintios 6:7 dice la Biblia: en palabra de verdad. Mire, hermano, en palabra de verdad debería usted nutrir, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. En esto debemos nutrir unas sugerencias prácticas. Romanos 13:12 dice la Biblia. Romanos 13:12 dice la palabra de Dios: la noche está avanzada y se acerca el día. Y aquí hay algo muy práctico. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Usted, por estar congraciando con sus hijos, venga y usted dice: no tiene nada de malo. Venga, miramos una película de Disney, de Hollywood, a ver cuánta hambre de la palabra de Dios van a tener sus hijos después de ver eso. Estamos en familia y queremos pasar un buen tiempo en familia, y Satanás destruyendo su vida. No deis lugar al diablo. Usted no se da cuenta hasta que sus hijos no quieren nada con Dios y usted va a tener que llorar. No, hermanos, dice: desechemos, dice la Biblia, pues las obras de las tinieblas, y vistámonos, ¿qué dice? De las armas de luz. Necesitamos, hermanos, entender esta lucha. 2 Corintios 3:5, antes de ir al primer punto, por lo menos. 2 Corintios 3:5 dice la Biblia: no que seamos competentes por nosotros mismos. Usted no puede por usted mismo, hermano. Pensar que usted puede dominar la carne por usted mismo, otra falsa doctrina. Confesión positiva: yo sí puedo. Cuando el diablo le domine en su concupiscencia, usted no va a tener freno para eso. Saca el campeón que hay en ti. Campeón. Satanás se burla de eso cuando le dé 3 vueltas y lo tumbe con una de sus muchas acechanzas. Tantos hogares destruidos, desbaratados por no entender esto. 2 Corintios 3:5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 1 Corintios 2:5: usted no puede fundar su fe en sabiduría de hombres, hermanos, sino en el poder de Dios. Si usted no echa mano de esto,
Este mundo está terrible, la misma gente allá afuera, la gente está lista para escuchar el evangelio. ¿Se ha dado cuenta? ¿Le puedo obsequiar un folletico? Sí, cómo no. ¿Le puedo explicar? Sí, claro. Eso está, la gente está lista, hermano. Y yo, ¿cómo están allá afuera? Pastor, eso está terrible, hermano. Bombardeo, drogas, inmoralidad, delincuencia. Estamos desesperados. Qué bueno, yo necesito ir a la iglesia. La gente está así, hermano. Y usted, cristiano, jugando con eso, hermano. Dice 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué medidas nos ayudarán a prevenir el pecado? Número 1, busque el Salmo 119, donde hicimos nuestra lectura. El Salmo 119 es una exposición magistral del tema de bibliología. El Salmo 119, solo unos pocos versículos hablan acerca no hablan acerca de la palabra de Dios, el resto casi todos los versículos. En el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. La palabra hebrea es tamín, la palabra griega en la Septuaginta es teleos. La Biblia dice, los que andan en la ley de Jehová. La Biblia produce en nuestras vidas un crecimiento espiritual. Entonces, la primera medida que nos ayudará a prevenir el pecado es la Biblia. Y como título ahí, la Biblia es suficiente. Ya que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única autoridad de fe práctica en el cristiano, es la única forma de evaluar todos los aspectos de nuestra vida. No podemos depender de ninguna otra fuente. En el Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es triste tener cristianos a esta altura de la vida que nunca han leído su Biblia de pasta a pasta. Si usted es una persona así, déjeme decirle que su vida espiritual es mediocre. No importa que usted aparente espiritualidad, pero si usted no se ha leído este libro, hermano, cada cristiano debe leerse la Biblia por lo menos una vez al año. Si usted lleva 20 años, es una vergüenza que usted no se haya leído la Biblia más de 20 veces. Ahí está el problema. Ahí nace todo problema en práctica, en creencia, la falta de Biblia. ¿Sabe, hermanos? En un tiempo Satanás quiso destruir la iglesia matando a cristianos. Y entre más mataba a cristianos, en los primeros siglos más cristianos había. Luego, una de las trampas que usó Satanás fue quitarle las Biblias. Y entre más le quitaban las Biblias, parece que los cristianos más memorizaban la palabra de Dios. No le funcionó. Ahora Satanás está usando una trampa que parece que le está funcionando un poco. Deles muchas Biblias, deles versiones, dele la Biblia del oso, la Biblia Thompson, la Biblia no sé qué, la Ray y esto y lo otro. Y tienen tantas Biblias que no las leen. No la leen. Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Yo veo a cristianos que aparentan mucha cristiandad buscando libros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y viceversa. Hay personas batallando buscando el libro de Ezequías. Hay personas así, buscando Ezequías. Algunos están pensando acerca de eso. El tema es que Ezequías no existe, el libro. Hay personas que son muy ignorantes de esto. No saben si Sofonías es un libro o marca de un carro, no saben eso. Es muy ignorante y así viven y se preguntan por qué, hermano. La medida que nos ayudará a prevenir el pecado número 1 es la Biblia. ¿Ha leído usted su Biblia? ¿Conoce usted todo un panorama de la palabra de Dios? ¿Conoce usted la historia? ¿Sabe los profetas mayores y menores en qué tiempo profetizaron? Antes del exilio, después del exilio, durante el exilio. ¿Sabe usted la historia del pueblo de Israel? ¿Conoce usted, hermanos,
la historia del Nuevo Testamento de la iglesia? ¿Usted sabe eso? No podemos depender de ninguna otra fuente. Ya vimos que la palabra de Dios tiene el poder creador, proporciona esperanza, dirección para el cambio en nuestras vidas, cambio de pensamiento, actitudes, palabras, sentimientos, acciones. La palabra de Dios en nuestros corazones servirá para prevenir el pecado. Dice en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchos dirán: pastor, ¿otra vez lo mismo? Y le pregunto, hermano, esta mañana usted leyó su Biblia antes de salir. Capitanes de ruta, maestros de escuela dominical, predicadores, esta mañana no leyeron su Biblia. Muy espiritual, ¿no? Y usted, hombre, ¿no le da vergüenza que su esposa no lo haya visto leyendo la Biblia ni orando esta mañana? Es que voy para la iglesia, pero desayunar sí, eso sí tragó, ¿no? Pero no se leyó su Biblia, hermano. No se leyó su Biblia. Así puede usted vencer. Y pastor, es que la cosa está dura, usted no entiende. No, usted no entiende. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios en nuestros corazones nos servirá para prevenir el pecado. ¿No es que la Biblia nos avisará? El Espíritu Santo no va a usar otra cosa. Usted ve que el Espíritu Santo tiene un arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a usar nada. Ay, el Espíritu Santo me va a revelar. Cálmese, Daniel. Usted no es Daniel, usted no es Jeremías, usted no es Ezequiel. El Espíritu Santo va a prender una alarma de advertencia con un versículo bíblico. Siempre, así trabaja el Señor. ¿Usted piensa que es de otra forma? No. Ahí se va a quedar. Por eso es que usted cae en pecado, porque no se le prende ninguna alarma, ningún aviso. Él nos recordará, Él nos animará. La palabra de Dios nos fortalecerá, porque guiará cuando seamos tentados a pecar. Dice aquí otra vez el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire, cuando alguien no es salvo, ¿qué hay en su corazón? Engaño, mentira. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de ellos era continuamente el mal. Génesis 6:5. Luego Génesis 8:21 dice que desde la juventud en el corazón del hombre siempre hay mal. Luego leemos en Eclesiastés también, capítulo 8, capítulo 9, que está dispuesto siempre para hacer el mal. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay escrito en el corazón de una persona no salva? Mal, pecado, todo, adulterio, fornicación. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7. Todo eso hay ahí. Entonces, lo que de la abundancia del corazón, y dice Proverbios, tal como la persona es en su corazón, tal es él. Entonces, todo lo que la persona es, lo que piensa, lo que hace, lo que siente, su actitud, todo proviene del corazón. Pero cuando una persona es salva, ese corazón de piedra es quitado y colocado un corazón nuevo. Y ahí el Espíritu Santo, miren lo que hace el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 8 leemos, si usted entendiera esto, hermano, dejara de ver Betty la fea. ¿Sí está Betty la fea? ¿O ya no? Yo me llamo. Los cristianos juegan con el pecado, hermano. El necio se mofa del pecado. Por eso sus vidas son así. En Hebreos capítulo 8 la Biblia dice, en el versículo 10, una promesa que se aplica a cada creyente: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo serán los pensamientos de alguien que está en contacto con la Biblia? La Biblia es santa, la Biblia es pura. ¿Cómo serán sus pensamientos? Santos y puros. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Mire, el Espíritu Santo hace eso. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a poner algo que usted no lee, que usted no estudia, que usted no medita,
Ser lleno del Espíritu Santo, ya hemos estudiado eso, ser lleno de la palabra de Dios. No necesita, venga, póngame las manos, inyécteme más poder. Deje de ser vago, lea la Biblia. El poder de Dios viene cuando usted pasa tiempo con la Biblia. Pero usted pasa más tiempo escuchando noticias, escuchando la radio, escuchando malas noticias, teniendo malas amistades, escuchando chismes del uno, del otro. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Debería escuchar la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 3, cuando alguien es salvo, Dios le da un nuevo corazón. Ya lo miramos, eso está en Ezequiel 36, 26 y 27. Pero luego que ese corazón de carne, ¿recuerda lo que dice Ezequiel? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón sensible. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos, en mis ordenanzas. ¿Ha leído eso? ¿Cómo hace eso el Espíritu Santo? ¿Cómo hace Dios eso? En 2 Corintios capítulo 3, ¿yo qué es? Vamos a mirar. Sí, dice la Biblia acá, en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Cada cristiano es una carta. La gente no leerá la Biblia, leerá su conducta, cristiano. Siendo manifiesto que sois cartas, epístolas, expedida por nosotros, escrita, no con tinta. Se escribía en pergaminos con tinta la palabra de Dios, pero ahora se escribe no con tinta, sino con ¿qué? ¿Con quién? El Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en las tablas del corazón. Entonces esto, mirando algunos comentarios de este 2 Corintios 3, 5, alguien lo puso de esta manera: cuando alguien no es salvo es como un computador lleno su memoria, su disco duro de pura porquería. Cuando alguien es salvo es como si le dieran reset a ese computador, totalmente formateado, queda cero. Y entonces ahora somos nueva criatura. Y el Espíritu Santo empieza a escribir lo que usted lee, lo que usted escucha de la palabra de Dios en su corazón. Y lo empieza a programar. Entonces volvemos a la ilustración del computador. Empieza el ingeniero a programar, a colocarle todos los programas que necesita. Empieza a meterle información, empieza a meterle archivos, empieza a meterle imágenes. Entonces eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando, después de que somos salvos, debemos empezar a reprogramar a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo empieza a escribir, dice aquí, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Pastor, es que yo no tengo memoria. Eso no tiene nada que ver si usted tiene memoria o no tiene memoria para saber la Biblia o no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver si usted ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo, mire, si hay alguien que tiene mala memoria, eso es este personaje. Pero cuando el Espíritu Santo ha escrito montones de versículos, como Él lo dice en su palabra, en mi mente y en mi corazón. Cada vez que soy seducido a pecar, como cualquier otro cristiano, inmediatamente el Espíritu Santo prende una alarma y me trae a mi mente uno o varios versículos. Y eso me detiene. Sencilla la vida cristiana, hermanos. Las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Mire, un consejo fácil. ¿Cuál es su lucha? Algunos recién convertidos es, digamos, a ver, varones, problemas con los ojos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella el corazón. Agarre una concordancia exhaustiva. Biblias sencillas tienen concordancia en la parte de atrás. Y busque todos los versículos que hablan de este pecado del adulterio. Apúntelos en una tarjetica, uno diario, y empiece a memorizar la Biblia, hermanos. Empieza a memorizar versículos. Si el problema suyo es que le gusta agarrar la cosa de los otros, no robarás, no el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y empiece así, hermanos. Si su problema son los chismes, le recomiendo 1 Timoteo 5:13 y varios versículos. Si el problema es su temperamento, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y empiece, no seáis ásperos. Si su problema es con su esposa,
Cada problema de pecado, yo siempre aconsejo, mire, hágase una lista de pecado, hágase una lista, hermano. O sea, sea práctico, es lo que yo hago, hermano. Para poder vencer el pecado, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Leemos en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. La palabra griega theomnestos. Esa misma palabra aparece en la versión de los 70, Septuaginta, en Génesis capítulo 2, es la misma palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, theomnestos, aliento de vida. Y fue el hombre, y fue el ser humano un ser viviente. Entonces, es la misma palabra. Inspirada. Es que el Señor tomó un barro del polvo de la tierra, algo inerte del reino mineral sin vida, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, neuma, la vida de Dios en él. La vida, ahí resultó. Por eso es que si usted examina químicamente, el ser humano tiene los componentes de la tierra. Por eso Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Perdone por la ofensa, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, a polvo volverás. Ahora, Dios le dio vida a ese barro. Cuando se escribió la Biblia en el texto hebreo, arameo y griego, Dios hizo esto, lo mismo, y le dio vida. De ahí que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra. Por eso usted se ofende tanto y sale odiándome, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Parece que algún chismoso le contó al pastor. Pues no le diga así al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva. De ahí que Juan 6:63, el Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Necesita una medida eficiente que le ayudará a prevenir el pecado. Ame este libro, hermano. Un predicador viejo hace unos 18 años me dijo: hermano Herbert, creo que Dios le ha dado o le va a dar un ministerio, pero le va a dar un solo consejo: no lea la Biblia, tráguesela. Y eso fue lo que hice. Una persona dijo una vez: pastor, yo daría mi vida por saber lo que usted sabe. Y le dije: hermano, yo he dado mi vida por este libro. Necesitamos cristianos bíblicos, pero no de palabra, sino que realmente usted cada día pase con la Biblia. Deje que la palabra de Dios trabaje en su mente, trabaje en su corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, hermano, es útil para enseñar, didáctico. Nos enseña para rearguir, hacernos caer en cuenta que estamos mal, y luego dice para corregir. Algunos no se dejan corregir por la Biblia, y luego para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, teleos, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios mora en el creyente, es cuando éste se encuentra en el sitio de los logros espirituales. En Juan capítulo 15, versículo 7, dice la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 7, muchos no permanecen en las palabras de Dios. Terrible ver muchos cristianos que leen la Biblia, y sí, he conocido cristianos que han creído en misiones, porque la Biblia habla de misiones, y luego dice que ya misiones no existe.
¿Sabe cuándo se acaba misiones? Cuando el infierno se cierra, hermano. Sí. ¿Cuándo se va a acabar misiones? Se acabó en su... hermano, la falsa doctrina destruyó su mente. Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire esta promesa, pedid todo. Todo. Mire, aquí el Señor amplía, aquí el Señor manifiesta su generosidad. Acá no dice pedid todo lo que necesita. No, pedid todo lo que queréis. Eso ya es otro nivel, hermano. Pero ¿cuándo? Cuando usted y yo permanecemos en Él y en su palabra. Pero ¿cuántos dejan su Biblia? Mire, he visto Biblias botadas por aquí, hermanos. Por ahí me encontré un Nuevo Testamento. Si se le perdió, yo lo tengo. Biblias, hermano. ¿Cómo puede un cristiano vivir sin la Biblia? Yo no entiendo cómo lo pueden hacer, hermano. Yo no he podido eso. El Espíritu Santo no nos deja en paz sin la Biblia, sin leerla, sin estudiarla, sin meditarla. Tantas herramientas que, aunque inclusive la misma tecnología que destruye a gente, si usted es inteligente, la misma tecnología lo puede ayudar a edificarse. Tenemos comentarios, tenemos diccionarios, tenemos interlineales, tenemos una cantidad de herramientas, estudios, hermanos, de buenos hombres de Dios del pasado. Mira, hermano, un consejo: no confíe en los nuevos teólogos. Si no es de 1800 para abajo, yo no le leo, hermano. Teólogos modernos traen mucha falsa doctrina, hermano. Tenemos que preguntar por las sendas antiguas. Amén. Hombres que usaron una correcta Biblia, hombres que fueron santos, hombres que experimentaron avivamiento, ellos son los hombres que a mí me interesa leer. No lee esos vagos de hoy en día que no quieren salir a mojarse en la cabecita, ni a ensuciarse los piecitos, ni a untarse de pulgas ni de piojos buscando la gente. No lea esa clase de personas. Usted necesita gente que haya experimentado una vida pastoral, una vida evangelística verdadera, genuina. Hombres que dieron su vida por el Señor Jesucristo. A ellos deberíamos leer. Leyendo libros de pastoras. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué doctrina, hermanos? ¿Ah? Necesitamos cristianos que permanezcan en la Biblia. Hay poca esperanza de victoria en la vida diaria para aquellos cristianos que ignoran la palabra de Dios, que no conocen la naturaleza de la palabra de Dios, que no han visto una vida cambiada a través de la palabra de Dios. Todo, hermano, escuche, todo fracaso en la vida de un cristiano comienza cuando un cristiano deja la palabra de Dios. Se lo voy a demostrar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Mire la tragedia de un hombre de Dios. Cómo Dios empieza a hacerle entender cuál fue su problema principal de la caída. Estamos hablando de David. ¿Por qué caen los valientes? Tengo un tema para esto. Y en primera instancia, en segundo de Samuel 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste ¿qué? En poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué él hizo lo malo delante de los ojos? ¿Por qué? De Dios. ¿Por qué? Porque tuvo en poco. Tener en poco es quitarle el valor. Esa palabra aparece más explicada en el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Le quitó el precio a Dios. Hermano, hay una frase que me ha cautivado muchos meses, y es: lo que usted haga con la Biblia determinará lo que Dios haga con usted, hermano. Me menospreciaste. O sea, él tuvo en poco la palabra de Dios, y tener en poco la palabra de Dios, en otras palabras, es menospreciar ¿a quién? A Dios. Todo empieza por ahí. Yo veo muchos cristianos derrotados en su vida cristiana, y yo ahí
orando, luchando, ellos, pastor, ¿qué hago? Pero cuando yo los veo en la iglesia con esa mala actitud, sin una Biblia abierta, sin un cuaderno de apuntes, no se le ve interés. Si usted tuviera que pagar un diplomado en alguna área y tiene que ir y asistir a un lugar, estoy seguro que usted sí se lleva algo con que apuntar. Pero como en la Biblia, has tenido en poco la palabra de Jehová. Ese es el problema. Por otra parte, no se puede estimar cabalmente el poder santificación de la palabra de Dios si usted no la experimenta. El Señor oró esto. Viene como el Señor oró en su oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, ¿cómo es su relación con la Biblia? ¿La ha leído usted? Este año, mire hermanos, ¿cuántos ya terminaron de leer su Biblia este año? Este año. Qué bendición, hermanos. ¿Y los demás? Pastor, estoy muy ocupado. ¿En qué? Si usted se lee, hermanos, mire, ¿por qué no se lee 10 capítulos al día? ¡10! ¿Cuánto dura leyéndose unos 10 capítulos, hermanos? Calculando más o menos unos 40 minutos. 10 capítulos de la Biblia, bien leídos. Le voy a decir que usted sí tiene tiempo. ¿Cuánto dura usted en el Instagram, en el Facebook y en el WhatsApp? Elimine 2 aplicaciones. Algunos mundanos dicen: no, es que hoy en esa iglesia no dejan tener Facebook. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Qué principio hay que el Facebook le beneficia a usted, hermano? La Biblia sí le beneficia. La Biblia sí le beneficia, hermanos. ¿Sabe por qué muchos están mal acostumbrados? Porque muchos vienen de algunas sectas. Las sectas nunca van a animar a la gente a leer la Biblia, porque le van a descubrir todas sus fechorías. A nosotros nos conviene que usted lea la Biblia, porque usted va a crecer, y cuando usted escuche la palabra de Dios no va a estar ahí con esa mala actitud. ¿Sabe por qué tanta gente tiene mala actitud cuando escucha la palabra de Dios? Porque no la conoce. Y piensa, y como no lee la palabra de Dios, muchas veces usted no sabe si lo que yo le estoy diciendo es la Biblia, porque como nunca la ha leído, pero el que la lee dice amén. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35. Necesitamos la Biblia. El primer recurso, hermanos, es que leemos la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Estudie la Biblia. Memorice la Biblia. Medite la Biblia. Obedezca la Biblia. La Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. Así de sencillo es esto, hermanos. O la Biblia nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de la Biblia. Voy a hacerles un reto, hermanos. Aparte, ¿cuántos se comprometen con Dios hoy a leer? A ver, 10 capítulos diarios. Mano levantada, porque tendamos con mano levantada. 10 capítulos diarios. Hágalo como cuando el desayuno, el almuerzo y comida. 3, 3 y 4. ¿Cuántos se comprometen a leer 5 capítulos de la Biblia? Qué bien. Muy bien. ¿Cuántos se comprometen a leer 4 capítulos de la Biblia diariamente? Eso, los más perezosos, perdón. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos se comprometen a leer 3 capítulos de la Biblia? Y ya no digo más porque eso daría vergüenza. Bueno, ¿cuántos se comprometen a leer 3 capítulos de la Biblia? Bueno, si usted lee 10, lee 3, ¿no? Hermano, necesitamos comprometernos con la Biblia. Y si usted quiere luchar contra un pecado específico, haga lo que la Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es su pecado, hermano? ¿La pereza? Proverbios, hay mucho de eso. Proverbios 6:6.
y varios proverbios. Memoríceselo, hermano, memoríceselo. Mire, con toda confianza, pastor, mire, a los que me conocen de cerca, yo no, consejerías muy delicadas, yo no, eso queda en el secreto. Pastor, mire, necesito, mire, hágalo así de fácil, es que conozco un amigo que está batallando con este problema. Me regala unos 10, 15 versículos para yo ayudarle a mi amigo. Y yo le voy a dar unos versículos, amén, hermanos, se los voy a dar para que usted se los memorice, ¿sí? Siempre diga, conozco un amigo. Si en la carne o si en el espíritu, no sé, Dios lo sabe. Pero memorice la palabra de Dios, hermano. Necesitamos la Biblia, deje de ser religioso. La Biblia no es desobrante, hermano. La Biblia es para abrirla. Este libro cerrado no sirve para nada, hermano, para nada. Es más poderoso el Quijote de la Mancha que la Biblia cerrada. La Biblia se tiene que, ahora no la vaya a abrir, le vaya a poner una vela. Cuando me refiero abierta es que la esté leyendo, que la esté meditando, que la esté estudiando, amén, que la esté creyendo, que la esté obedeciendo. Señor, gracias por tu palabra. Ayuda a tu iglesia a prevenir el pecado usando la Biblia, Señor. Hoy mis hermanos se han comprometido a leer la Biblia. Ayúdanos, por favor, a invertir un tiempo en la mañana, un tiempo en la tarde, un tiempo en la noche para leer la Biblia donde quiera que tú nos pongas, Señor, alimentar nuestra vida espiritual, aprender a andar en el Espíritu. Señor, mi Dios, perdona nuestro pecado, perdona nuestra negligencia. Señor, nunca, Señor, estaremos completos, siempre estaremos necesitando más y más y más y más la Biblia, más tu palabra, más las escrituras, Señor, que podamos decir, como dijo el salmista, cuánto amo yo tu ley, cada día es ella mi meditación. Gracias por las decisiones que ya se hicieron esta mañana. Permítenos tener un compromiso con la Biblia, en el nombre de Cristo, amén.